Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que han venido a Centro Sefarad de Israel esta tarde, a quienes nos están siguiendo desde sus casas o desde otros lugares. Gracias, como siempre, al Centro Sefarad de Israel por estar abierto a actividades que permiten también que tengamos espacios y lugares donde pensar, donde hablar, donde comentar, donde dialogar, donde encontrar puentes que cuando se atraviesan, como estábamos diciendo hace unos momentos, antes de que comenzara el acto, cuando se atraviesan tienes la sensación de que los planos temporales se unen y esa unión de planos temporales también permite, me parece, y yo creo que comparten conmigo las personas que hoy están aquí en Centro Sefarad de Israel, esos puentes temporales te permiten también que aquello que para ti estaba lejos esté muy cerca y además que se establezca un nuevo plano de convivencia también respecto a lo que has pensado, respecto a lo que has aprendido y desde luego lo que de pronto se convierte en una gran sorpresa. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Centro Sefarad de Israel porque una vez más, insisto, deja la casa para que podamos establecer estos puentes temporales y estos momentos de diálogo, ¿no? Bueno, la tarde para nosotras tres, y ahora voy a presentarle a las personas que están aquí. Marta López Villar, Marina Patrón, ambas son poetas, ambas son investigadoras y ambas forman parte del grupo de investigación complutense Poéticas de la Modernidad, que tengo la suerte de codirigir con José Manuel Lucía, que hoy no ha podido venir por asuntos profesionales, que lo han desplazado pues a Jaén, y entonces eso le impide estar aquí esta tarde como estaba previsto y como le habría seguro encantado que ocurriera, ¿no? Yo querría contarles de una manera rápida qué es el grupo de investigación, en qué consiste el grupo de investigación, y después Marta y Marina, que han sido las editoras de Poéticas Mediterráneas 2022, van a contarles en qué consiste el proyecto Poéticas Mediterráneas y en concreto en qué consiste el proyecto Poéticas Mediterráneas 2022. El grupo de investigación Poéticas de la Modernidad ya tiene un lustro, Marta, por lo menos, ¿no? Porque tú estás desde el principio, por lo menos tiene ya un lustro. ¿3 años? 2020, bueno, 3 años. Fíjate, ya de repente todo me parece, hago cuentas mal, pero yo creo que estaba el año anterior, ¿no? Yo creo que empezamos el año antes de la pandemia justo. Yo creo que empezamos al 19. Bueno, joven, digamos, en edad, pero desde luego hiperactivo a la hora de entregar, no que voy a decir de producir, de entregar viaje, ¿no? Para lo cual yo les recomiendo a todas las personas que estén interesadas que entren en la página de la Universidad Complutense de Madrid, facilísimo. Grupos de investigación, Universidad Complutense de Madrid, y de repente le aparecen todos, pongan Poéticas de la Modernidad y ahí les aparecerá el grupo, las personas que formamos parte de él, que ahora les voy a contar un poquito, las características que tiene y las líneas de investigación que, en fin, digamos que la característica de Poéticas de la Modernidad es que una buena parte de quienes formamos el grupo de investigación pues somos creadoras, somos poetas, y eso le da una cierta peculiaridad también a la hora de investigar, ¿no? Porque no tenemos tampoco ningún interés en reproducir esquemas de otros grupos de investigación que hacen un trabajo maravilloso, pero que cada vez que se enfrentan a esa frontera o a ese umbral que es la creatividad, se asustan, se retraen, dan marcha atrás y consideran que ahí no hay que entrar, que ese no es un territorio que les corresponda. Y sin embargo, yo creo que el espíritu con el que se creó Poéticas de la Modernidad fue justo el contrario. O sea, fue decir, nos vamos a saltar todo límite, vamos a entrar justo en ese otro territorio que parece más propicio para otros asuntos y no para un grupo de investigación. Y sin embargo, estamos, que esto no es tampoco fácil decirlo, muy, muy contentas todas las personas que formamos parte de él, de que vaya creciendo y creciendo y creciendo, ¿no?
Digamos que la fundadora, esto también es importante que quede aquí claro, porque es la primera vez que presentamos el grupo de esta forma y fuera del marco, pues fue Fanny Rubio, justo con José Manuel Lucía. Ellos fueron los fundadores del grupo, los que nos convocaron a los demás, los que además de convocarnos fueron sumando también características, y Fanny, cuando ya digamos que se jubiló y dejó de ser directora, es la directora emérita absoluta del grupo, y eso ha hecho que yo me incorpore como codirectora con José Manuel. Pero quiero que sepan también que es un grupo que tiene también otra característica, y es que la verticalidad funciona regular, inmediatamente cae y se convierte en horizontalidad, y eso es precioso, porque en lugar de tener que estar trepando, lo que hacemos es encontrarnos constantemente y muy cerca, ¿no? Con muchísima cercanía. Y de nuestras líneas de trabajo, de las líneas que llevamos, que cuando entren ustedes en la página verán que son muchísimas, tanto que a mí me parecía que ya llevábamos 5 o 6 años, y resulta que son 3, cuando ustedes lo vean, verán que hay muchísimas líneas distintas de trabajo de investigación, de maneras de concebir el grupo, pero hay al menos 2 que se repiten anualmente, o que hasta ahora se han estado repitiendo más o menos anualmente, ¿no? Una de ellas es Poéticas Mediterráneas y otra es Poéticas del Flamenco. Son 2 de las líneas que siempre pues tenemos cerca, ¿no? Están muy cerca de nosotras. Y bueno, de esas Poéticas Mediterráneas, justo de la edición de 2022, es de lo que vamos a hablar esta tarde un poquito. Vamos a presentar esta tarde, más que hablar de una manera general, vamos a presentar esta tarde, ¿no? Cada año organizamos esas Poéticas Mediterráneas, como les decía. Marta nos va a contar ahora un poco en qué consiste. Y ya tenemos 3 ejemplares, decíais, 3 ediciones, 3 libros que han ido recogiendo nuestras Poéticas Mediterráneas, que también hay que decirlo, edita la editorial Bala Perdida. No ha podido venir esta tarde con nosotras Lorena Carbajo, pero desde aquí un saludo y un agradecimiento, porque desde el primer año, cuando le contamos que estábamos en este proyecto y las características que tenía, le pareció perfecto que formara parte del catálogo de su editorial, una editorial que conoce todo el mundo, que es una editorial además que apuesta y se arriesga en territorios que no son tampoco habituales, con lo cual también hay que agradecerle muchísimo el esfuerzo que hace y lo bien que lo hace, las 2 cosas. Hace un esfuerzo que además da de sí de una manera hermosa, ¿no? Y luego, bueno, pues también, antes de darle la palabra a Marta para que cuente en qué consiste Poéticas Mediterráneas, y después a Marina para que nos cuente en concreto la edición del 22, porque ellas 2, como les decía, son quienes se ocupan de esa ardua tarea de que cuando ya ha terminado todo y estamos ya muy contentas de lo bien que ha salido el año y qué bonito ha sido y qué tal, ¿no? Y las poetas que han estado y tal, pues tienen que hacer ese trabajo que nos creemos que se hace solo, que es el de recoger pues las intervenciones de las personas que han estado el año, editarlo, que aquello quede bonito, que no sea una amalgama de cosas, sino que tenga un formato que permita convertirlo en un libro. Para que además quede ese testimonio, ese testigo también de lo que ha sido nuestro trabajo. Pronunciar en esta casa la palabra testigo y la palabra testimonio tiene un valor añadido, y eso es también precioso. Es precioso también que podamos decirlo aquí, que estemos haciendo esta presentación aquí. Bueno, el grupo de investigación, y con esto voy a terminar, tiene muchos cómplices, muchas personas cómplices, que no están directamente en el grupo, pero que, insisto, son cómplices porque cada vez que les pedimos que se acerquen a nuestra aventura anual, sea la que sea, siempre dicen sí. Y una de ellas es Casa Sefarat, Centro Sefarat de Israel, por lo que nos ha parecido precioso que esto esté teniendo lugar aquí, ¿no? Y después, aparte de como institución, nos encanta y tenemos que hacerlo, hay que nombrar a esas personas que también cuando las llamas inmediatamente te dicen sí, como es el caso de Marga Villaverde, que es, no voy a decir la ilustradora porque no es la palabra, sino quien se ocupa de regalarnos ya desde hace un tiempo al grupo de investigación una imagen que de repente se convierte en la imagen que nos permite habitar
el año con el tema concreto, ¿no? Esa preciosísima imagen que están ustedes viendo y que además está reproducida preciosa en el libro, bueno, pues es de Marga Villaverde, ¿no? A quien siempre hay que darle las gracias y la enhorabuena también por la capacidad que tiene de que se la llame y se diga necesitamos una cosa para dentro de 24 horas y de pronto nos empieza a mandar imágenes, tengo esto, si os parece bien, fenomenal. Bueno, pues ella es la que también nos acoge en ese mundo, que nos permite también darle una imagen al año y que eso también lo identifique con la característica que queremos darle, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, y yo creo que habiendo presentado el grupo de investigación y las líneas, entre otras, que trabaja, voy a darle la palabra a Marta López Villar, como les decía antes, poeta, profesora, universitaria, en fin, experta en terrenos que también tienen mucho que ver con el Mediterráneo y con su manera de entender, que ahora nos vas a contar dentro del grupo La Línea, como es la literatura catalana, por ejemplo. Y entonces, bueno, también muy bonito que ella sea quien les cuente a ustedes en qué consiste esa línea que es Poéticas Mediterráneas, para que lleguemos a la del 22 que nos contará Marina. Así que adelante. Bien, buenas tardes. Quería sumarme a los agradecimientos que ya... Sí, mejor apagar, se acopla el sonido. Quería sumarme a los agradecimientos que antes ha mostrado Marife Santiago Bolaños, con quien es un placer siempre colaborar, y son de estas personas, al igual que Juan José Manuel Lucía Mejías, que son personas libro, personas que sirven para aprender un poco a comprender este extraño lugar llamado vida, ¿no? Y también quería sumarme al agradecimiento al Centro Sefarat Israel por acogernos, por proponernos presentar al cara al público este último volumen de Poéticas Mediterráneas, que, como ha comentado antes Marife, no hace tanto que está caminando. De hecho, la primera actividad que se realizó fue en un año negro, el año 2020, que nadie va a olvidar nunca. Y claro, nos enfrentamos a un reto complejo de intentar sacar adelante una actividad que considerábamos necesaria por un motivo básico. El Mediterráneo para nosotros es un origen, es nuestro origen, pero más allá de todo eso, precisamente son poéticas mediterráneas, parece algo redundante, porque en el Mediterráneo surgió la poesía occidental, evidentemente tal y como nosotros la concebimos. Si nos retrotraemos al mito griego, cuando Orfeo es despedazado por las Ménades, ¿no? por castigo, en diferentes versiones acerca de por qué fue castigado después de haber perdido por segunda vez a Eurídice. Después de ser despedazado, le cortan la cabeza, le cercenan la cabeza y su cabeza sigue cantando, que es la parte más conocida del mito, por el río Ebro, ¿no? Pero quizá la segunda parte de este viaje, que a lo mejor no todo el mundo conoce, es que esa cabeza cantante, esa cabeza poética y parlante, desembocó en las aguas de Lesbos. No es gratuito, evidentemente. En Lesbos nació la fundadora de la poesía lírica occidental, como es Safo. Creo que voy a cambiar el micrófono porque es que es muy desagradable. Vale, gracias. Así mejor. Qué descanso. Para mí, para ustedes. Lo que estaba comentando, ¿no? Que precisamente en Lesbos no solamente nació esa mujer fragmento que es Safo, también nació Alceo, es decir, dos de los grandes poetas míticos, reales, pero míticos también, de lo que conocemos ahora como la poesía lírica, ¿no? La poesía occidental. Cuando se creó esta línea de investigación de las poéticas mediterráneas, lo que buscábamos era asimilar y afirmar que la poesía es un regreso. Si regresábamos cantando, como es el origen de la poesía, que era cantada, toda poesía está única y exclusivamente en la voz, más allá que en la escritura.
bueno, creo que íbamos a ser honestos, ¿no?, con nuestro objetivo, y creo que lo conseguimos. Ese primer año, en 2020, como les he comentado, fue un año aciago, pero esta actividad tenía que surgir de alguna manera, así que bueno, tuvimos que hacer algún tipo de actividad, todo online, evidentemente, y presentamos el libro online. Pero es curioso y no es casual que el primer volumen de estas poéticas mediterráneas no tenía texto, digamos, académico o teórico o metapoético, digamos, sino que era una antología de poesía mediterránea. En esas páginas se dieron cabida voces en diferentes idiomas de la cultura mediterránea, poemas en hebreo, se hizo una breve antología de una breve selección de poemas de una autora además que a mí me fascina, Lea Goldberg, poemas también de Stamatis Polenakis en griego, en catalán, es decir, se dieron cabida a todas esas voces cantantes, esas cabezas órficas, para mantener ese regreso. Es decir, empezamos en el comienzo, aunque sea redundante, empezamos en el texto poético. Desde ese instante, ya después de ese año tan sumamente complicado, ya en 2021 ya sí que pudimos tener personas físicas y fue cuando empezamos a reflexionar desde la propia boca de los autores, de los poetas, qué era eso de crear, qué era eso de regresar. Repito, toda escritura es un regreso, toda poesía es un regreso. Así que, bueno, pues en esas páginas había voces como, bueno, Esther Ramón, Aurora Luque, Laia Llobera en catalán, es decir, buscamos que ese Mediterráneo fuera un lugar de convivencia. Nosotros como mediterráneos, nosotros como españoles, franceses, italianos, griegos, somos todo eso. Ahora mismo los que estamos aquí podemos tener en nuestro DNI un origen determinado, pero todos somos un poco griegos, todos somos un poco israelíes, todos somos un poco italianos, franceses, es decir, catalanes. Bebemos de ese lugar común que es la madre mediterránea, ¿no? A veces a mí me gusta decirlo en femenino. Además, el catalán en estas cosas está muy bien, la mar, bueno, en castellano también, el mar, la mar, como dijo aquel. Efectivamente, ¿no? Pues esa madre nutricia es la que nos conforma, ¿no? Y ya después de ese volumen, que bueno, ya ahí sí se pudieron realizar diferentes actividades presenciales, dimos pie a este último volumen, El mar, penumbra, espejo, que se celebraron a lo largo del año 2022, donde pudimos dar cabida de nuevo a diferentes mesas, una de ellas, por ejemplo, muy llamativa, muy reivindicativa también de las diferentes lenguas del Estado, ¿no? Trajimos a la poeta catalana Susana Rafart, trajimos a Miren Agur Meave o a Olga Novo. En esa mesa fue muy peculiar porque se dieron presencia 2 premios nacionales de poesía, como fue Olga Novo, que creo, si no recuerdo mal, fue en 2021, y en 2020 Olga Novo, 21 Miren Agur Meave, efectivamente. Se juntaron en esa misma mesa 2 premios nacionales y fue verdaderamente enriquecedor. Trajimos sobre todo poetas, actores de la poesía, de la propia etimología de la palabra poesía, la poiesis, el que hace, el que crea, para poder reflexionar el Mediterráneo también como penumbra. Siempre procuramos, me ha gustado mucho además lo que has comentado, Marifé, siempre cuando oímos el término grupo de investigación suena quirófano, ¿no? Suena operación a corazón abierto, cosas así como muy inquietantes, ¿no? También en el ámbito de las humanidades los grupos de investigación, como ha comentado Marifé, hacen una labor ingente, ¿no? de investigación filológica o filosófica, poética, del tipo que sea. Pero nosotros quisimos transgredir esas normas tan estrictas de lo que es la investigación pura y dura para darnos cuenta de esa poiesis, de ese mecanismo constante de creación desde la boca de los creadores. Y estamos muy al tanto de cómo la poesía puede mutar o cómo la reflexión del poeta puede mutar dependiendo de su condición histórico-social. Eso es algo que ha venido desde los orígenes de la literatura y que el siglo XX y el siglo XXI viene muy marcado por los acontecimientos históricos, ¿no? Este volumen surgió con ya habiendo comenzado la guerra de Ucrania.
Y a partir de ahí hubo varias mesas donde se reflexionó acerca del mar como lugar de violencia, el mar que abandona a sus víctimas, por ejemplo, que huyen de las guerras. Es decir, la poesía sirve también para eso. ¿Y por qué nos gusta transgredir ese lenguaje simplemente académico? Porque la literatura o la poesía, que es un género de lo literario, puede llegar a lugares que la razón nunca no se atreve a llegar. Entonces vamos a resignificar un poco qué es todo esto, qué es investigar. Investigar es conocer o buscar conocimiento. La literatura puede llegar a lugares que la razón siempre ha estado constreñida, siempre ha estado castrada para llegar ahí. No sabemos si es que el sistema es verdad que está enfocado única y exclusivamente para citas a pie de página, que está muy bien, que hemos aprendido mucho de eso, pero ¿qué ocurre más allá? Esas notas a pie de página surgen de una experiencia poética, una experiencia reveladora. En este caso, pues Marina hablará con más detenimiento acerca de los ponentes, ¿no? Y de los contenidos de este libro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un artículo de Marta Eloy Sichokka, pido perdón. Bueno, vale. Bueno, pues prometo alguna vez hacerlo. La poesía frente a un mundo en conflicto, por ejemplo, es decir, se replantea el dilema de si realmente la poesía es un arma cargada de futuro, de Celaya, ¿no? Ese verso tan sumamente conocido. ¿La poesía puede hacerlo? La poesía puede hacerlo. La poesía es una palabra, la poesía es un fármaco, la poesía cura, también destruye. Entonces, desde esa perspectiva quisimos estructurar este último volumen. Y también lo particular, como les he comentado en un primer momento, y voy a ir dejando paso a Marina para que se centre más en este último volumen, el primer volumen de Poéticas era una antología de poesía, les he comentado. En este último volumen, estos autores que participamos, también adjuntamos una serie de poemas, o bien que son inéditos, o bien que estaban ya publicados, para dar cuerpo a todo lo que se piensa. El poema es un cuerpo de algo que ha ocurrido antes, ¿no? O es un reflejo de algo un acontecimiento que nos ha llegado, ¿no? Que nos ha marcado, que nos ha hecho biografía. Así que intentamos que fuera un libro completo en ese sentido y que espero que disfruten, creo que es un libro hermoso, desde la primera hasta la última página, ya desde la maravillosa ilustración de Marga Villaverde. Me he puesto muy contenta de poder conocerla personalmente porque en un mundo en conflicto como en el que vivimos y como en el que incluso antes de nacer ya existía, es hermoso poder encontrarse con la belleza también como reparación, como justicia y como creación. Así que nada más, que muchísimas gracias de nuevo al Centro Sefarat Israel por acogernos, y paso ya la palabra a Marina, que somos las compañeras de fatigas de estas páginas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo también sumarme a los agradecimientos a ustedes por estar aquí, a la Casa Sefarat por acogernos, bueno, y a vosotras, por supuestísimo, por embarcarnos en todas estas aventuras. Y bueno, yo voy a matizar, a apuntar un par de cositas más de nuestros encuentros y ya aterrizaré más sobre el libro. Y bueno, decir que los encuentros siempre los hacemos en abril con motivo del Día del Libro. Son públicos, con lo cual están más que invitados, por supuesto. Y bueno, los hacemos, como ya hemos comentado, en torno a mesas temáticas. Los planteamos como encuentros poéticos en los que varios poetas puedan dialogar, puedan ponernos, explicarnos un poco sus poéticas o cómo conciben la poesía, y sobre todo de cara a esta edición de Poéticas del 22 decidimos abrir un poco más nuestro Mediterráneo, alejarlo un poco como de la geografía y convertirlo más en mito y en símbolo, y acogimos otras lenguas un poco más lejanas como pueden ser el polaco o el portugués o el gallego, pero bueno, finalmente todos nos encontramos en este mar poético. Entonces, claro, el marco de nuestro encuentro todavía teníamos, ¿no?, ese temor un poco de la pandemia. Como ya ha comentado Marta, había comenzado la guerra en Ucrania, era una situación bastante extraña, entonces nos pareció más necesario que nunca hacer este encuentro, ¿no?, y plantearnos cómo podemos enfrentarnos a este mundo, cómo puede la poesía enfrentarse a esto, puede hacer algo, sí, no. Entonces articulamos esta serie de mesas
Y luego les pedimos a los autores que tuvieran la amabilidad y la generosidad, que siempre han respondido muy bien, que nos dieran algunos textos y algunos poemas. Entonces, como resultado tenemos este libro en el que además nos preocupamos mucho porque estén los idiomas originales conviviendo con las traducciones, que eso también es importante, y hemos incluido los poemas en árabe de Mushim al-Ramli, por ejemplo, con sus propias traducciones, pero por ejemplo en el caso de y en el caso de Marta Eloy Zichowska, sí, ya sí es más fácil de lo que parece, pero es que sí, claro, ella también se autotraduce muchos de sus poemas, o Mirena Gurmeabe también, entonces es muy interesante también ver cómo manejan los dos idiomas. Y en el caso del artículo de Marta Eloy es fascinante porque hace también un repaso sobre poesía ucraniana y cómo se ha estado enfrentando la literatura ucraniana a todo este conflicto, entonces para ponernos también en el panorama es un regalo. Pero también, bueno, tenemos textos de José María Micó, que nos regaló un inédito que a mí me sigue pareciendo de los poemas más hermosos que he leído y más tiernos. Y bueno, también tenemos la colaboración de Esther Rendaham, tenemos también de Marta López Vilar, que es una poeta que a mí me encanta, y aprovecho para decírtelo, y Susana Rafar también, que es fascinante todo lo que nos dice. Y luego tenemos una incorporación portuguesa, que es la de Saturnino Valladares, que tradujo sus poemas al portugués un compañero suyo. Entonces tenemos aquí un popurrí de lenguajes, de temas fascinantes en torno a cómo conviven las lenguas, ¿no? Cómo pueden crear espacios para que puedan convivir, para que podamos encontrarnos. Entonces este libro es realmente un oasis dentro de un mundo en conflicto donde podemos encontrarnos, donde podemos sentirnos seguros, donde podemos viajar a distintos países, pero donde la cultura nos acerca. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy bonito también editarlo, trabajar con los poetas, que como ya digo, siempre han sido bastante generosos, bastante amables, cuando hay que decirles esto no quedaba muy claro, me puedes decir esto. Es verdad que editar los poemas al árabe fue un poco tortura porque se desencajaban las cajas, bueno, en fin, un desastre, pero ha quedado un libro muy bello, es muy bonito, es un regalo muy especial también. Entonces, bueno, quiero animarles a que se acerquen a ello, a que se acerquen a las palabras de estos poetas maravillosos. Y bueno, y que la conclusión que hemos sacado es que gracias a que tenemos a la poesía que nos acerca, que nos encuentra, y que, bueno, y al final es un motivo para celebrar la belleza y algo bueno dentro de este caos. Bueno, da gusto de verdad estar con vosotras, y creo que la gente que lo esté siguiendo dirá, por favor, que sigan hablando. Bueno, habrán visto que el trabajo es lindísimo, que el trabajo además continúa, que ya ha habido una edición 2023 de nuestras poéticas mediterráneas, que estamos en proceso también de las poéticas 24, porque en cuanto terminamos una edición ya estamos pensando en la siguiente. Es igual, ¿sabes? Sí, tal cual. Lo que pasa es que luego, en lugar de salvar una y dejar todas las demás en el fuego, nosotros salvamos todo. Esa es la única diferencia, pero lo guardamos todo. Es la única diferencia, pero tienes razón. Acaban una y entonces ya estamos en la siguiente, ¿no? Bueno, pues ya estamos pensando en la siguiente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos. Esperamos que las personas que nos han seguido y las que puedan ver también esta presentación se conviertan en parte de ese Mediterráneo que año tras año nos recuerda que la poesía es un arma cargada de futuro, como dice Mestre, que también es parte de nuestra complicidad. La poesía tal vez sea un alma cargada de futuro. Muchísimas gracias.